Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Levante su mano el que está gozoso. Amén. Nos gozamos en el Señor, ¿verdad? De estar aquí con ustedes, compartir la palabra de Dios y de disfrutar la presencia del Espíritu del Dios viviente. Amén. Abre su escritura. Vamos a entrar en el mensaje, ¿verdad? Abre su escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 2. Gloria al Señor. Capítulo 2. Versículo 14 y versículo 15. Es una bendición, ¿verdad?, estar aquí. Doy gracias a los ministros, ¿verdad?, de este lugar. Y sean bendecidos todos su liderazgo y todos ustedes en esta hora. ¿Cuántos lo tienen el pasaje de la Escritura? Le voy a dar lectura, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, que es la muerte, ¿eh? La muerte, lo que es el temor a la muerte. Cuando estudiamos, ¿verdad?, las Escrituras, ¿verdad?, nosotros nos debemos de enfocar en que cuando alguien recibe al Señor en su corazón, lo que hace Dios es empieza a revelarse a Él progresivamente. Le empieza a revelar los misterios, le empieza a revelar la palabra de Dios, ¿verdad? Y a medida que tú estás recibiendo eso, ¿verdad?, tú vas creciendo en bendiciones. Ahorita tú escuchado, ¿verdad?, de crecimiento y todo eso, te empieza a revelar lo que es el servicio a Dios y tú empiezas, ¿verdad?, a ser bendecido, porque esa palabra revelada lleva un sustento espiritual a tu espíritu, a tu corazón, lleva la autoridad, ¿verdad?, esa semilla de la palabra. Pero vamos a decirlo así, es como por decirlo, cuando tú tienes revelada la justicia de Dios, tú empiezas a aborrecer el pecado. Porque la palabra, la justicia de Dios, ¿verdad?, ya se hizo una revelación o un rema dentro de ti. ¿Alabamos al Señor? Hoy vamos a hablar de la muerte, pero te estoy poniendo ejemplos. Cuando tú tienes revelado, ¿verdad?, lo que es la sanidad divina, ¿verdad?, tú empiezas, ¿verdad?, a aborrecer la enfermedad. Empiezas, ¿verdad?, a caminar, ¿verdad?, en fe de lo que vino a hacer Jesucristo. Ves una enfermedad, ¿verdad?, empiezas a orar, empiezas a reprender. El poder de Dios empieza a obrar en tu vida. Entonces, todo ese tipo de revelaciones, tú te tienes que inundar en ellas, buscar de ellas. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. La revelación, ¿verdad?, de la bendición, de la prosperidad, ¿verdad? Tú empiezas a aborrecer la pobreza. Tú dices, no quiero estar pobre. De hecho, cuando vemos la Biblia, la pobreza es una maldición. Sí, bueno, vamos a decir, la pobreza es una maldición. Tú empiezas a aborrecer todo eso. Porque tú sabes que aún para extender el reino de Dios se requiere prosperidad. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Entonces Dios va trabajando en tu corazón, va trabajando en tu vida en cuestión a ir revelando. Cuando vamos a decirlo, tú tienes revelado lo que es la autoridad de Dios en tu vida, la rebelión es tu enemigo. Tú aborreces todo tipo de rebelión. Porque tienes revelado en tu espíritu lo que es la autoridad del Dios viviente. ¿Está conmigo? Entonces vamos a decirlo así, aun cuando estamos en este mundo, tenemos revelado que somos participantes de un reino, somos de un reino, amén. Las obras del mundo las comienzas a aborrecer, porque el Dios viviente ya está aquí en tu vida. ¿Estamos? Entonces vamos a decirlo así, vamos caminando, tú tienes revelación de lo que es la espiritual, empiezas a aborrecer lo carnal. Lo carnal ya no es parte de ti. Pero hoy, ¿verdad?, en este día vamos a estar hablando de que tengas revelado lo que es la vida de Dios. Amén. A ver, repita, la vida de Dios. Bueno, eso te va a llevar a que tú venzas en toda área de tu vida y que la muerte la veas, ¿verdad?,
como un enemigo, no como parte de la vida. De hecho, ni en el pueblo de Dios, aún en Israel, aquel que tenía revelación de lo que es la vida de Dios, él, vamos a decir, cuando alguien partía con el Señor, no usan el concepto murió, sino durmió. ¿Me estoy explicando? Tú puedes ver eso en la Biblia. ¿Por qué? Porque tenían revelado de la vida de Dios, ¿verdad? Esa revelación se hacía parte de ellos. ¿Cuántos están conmigo? Vamos al principio a ver Génesis capítulo 2 y entremos al mensaje, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 17. Alabamos al Señor. Dios es bueno, qué bueno que estás aquí, que es el mejor lugar, ¿verdad?, en el que puedes estar, porque aquí tú eres bendecido. Sabemos que en casa Dios nos bendice, pero aquí hay unas bendiciones, ¿verdad?, que Dios nos da. Amén. Dice así la palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que tú comas, de ciertamente vas a ¿qué? A morir. ¿Está conmigo? Para que alguien venza, ¿verdad?, lo que es el temor a lo que es la muerte, tiene que tener revelado a uno lo que son los mandamientos de Dios primero, y lo segundo, vamos a decirlo así, ¿qué es la muerte? Amén. O al revés, eso de todos modos, lo importante es que tenga las dos ¿qué? Revelaciones. ¿Está conmigo? Entonces, al principio, Dios, cuando creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, le dijo: fructifica, señorea, gobierna, multiplícate. Le dio algunos mandamientos. Él creció, dice, fructifica, multiplica. De hecho, esos son mandamientos que tenemos. Pero muchos no saben que los mandamientos son especiales para que nosotros nos hagamos fuertes. Mire, los mandamientos son herramientas que Dios ha entregado en manos del hombre. ¿Por qué cree que tenemos una escritura? ¿Por qué cree que Dios la fue revelando progresivamente? Porque esos mandamientos son herramientas para tener una relación con Dios y profundizar en una relación con Dios. ¿Me estoy explicando? Todos los mandamientos que tú veas en la escritura siempre te van a llevar a una relación con Dios. Eso antes de tocar del árbol de la ciencia. Todos los mandamientos que Dios da son para llevarnos o acercarnos a una relación con Dios. Lógicamente vino nuestro Señor Jesucristo, nos reconcilió, nos dio vida en abundancia. ¿Cuántos saben eso? Él dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Amén. Alabamos al Señor. Ahora, si el hombre se rebela contra los mandamientos, eso provoca una ruptura con Dios. Y esa ruptura nos lleva a una decadencia espiritual. Muchas veces tú preguntas: ¿cómo puedo tener más la presencia de Dios? ¿Cómo puedo estar ungido? Pues después de tener a Jesucristo debes estar consciente de los mandamientos que Dios te dio, porque esos son herramientas para estar conectado. ¿Alabamos al Señor? Esos son mandamientos que te ayudan como profundizar a una relación más y más día a día con Dios. De hecho, por eso los libros, ¿verdad? Vamos a ir aún los primeros 5 libros de la Escritura. Cuando tú te vas al Génesis, ¿verdad? El poder de ese libro, ¿verdad? O lo importante cuando hablamos del pueblo de Dios, ese libro te habla de pactos. Te habla de que tú eres elegido, así poniendo la figura de Abraham. Abraham fue un hombre llamado, Dios lo metió dentro de una promesa a través de un pacto, amén. Y de ahí tiene que salir un pueblo. Cuando tú te vas al segundo libro, ¿verdad?, de lo que es el Éxodo, nos habla de cómo nosotros tenemos que salir del mundo y estar en donde Dios nos va a llevar. Alabamos al Señor. Pero el tercer libro, ¿verdad?, lo que es el libro de Levíticos, tú ves sacrificios de animalitos, cómo acercarse de la reconciliación, ofrenda de paz, etcétera. Quiere decir que Dios dio instrucciones en ese tiempo, bajo el sistema levítico, a cómo el hombre se acerca a Dios. Los mandamientos nos dan una habilidad o una convicción de irnos acercando a Dios y experimentar la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor, amén. Entonces eso es importante.
Los mandamientos son importantes. Los mandamientos, ¿verdad? La obediencia a los mandamientos, cuando hay obediencia a los mandamientos, se manifiesta la autoridad y la autorización, escúchame bien, para manifestar el poder del reino de Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Entonces eso es lo que hace que tú camines con autoridad de Dios. Entonces al principio, por eso se le dieron mandamientos a Adán. Porque esos mandamientos lo iban a ayudar a permanecer en sujeción y autoridad al que le dio la autoridad. Alabamos al eterno Dios. Esa es la razón de los mandamientos. Por eso se le dieron mandamientos. No para cargas, no para que el hombre se sintiera mal, sino para que el hombre tuviera una manera de legalmente caminar en la presencia de Dios, en la autoridad de Dios, en la autorización de Dios y manifestar el poder de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. En eso consiste el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios toma, ¿verdad? Más bien nos permite usar esa influencia celestial cuando nosotros sabemos que hay mandamientos para nosotros y esos mandamientos, ¿verdad? Nos dan la convicción de que tenemos una conciencia de justicia, no una conciencia de pecado, no una conciencia de temor, porque esos mandamientos nos dan una convicción en nuestro Señor Jesucristo de caminar en autoridad. ¿Alabamos al Señor? Por eso hasta cuando se ora por alguien que tiene problemas, depresiones y cuanta cosa, tú tienes la convicción de que estás en obediencia, el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Amén. La pregunta para seguir hablando de lo que es la muerte, ¿verdad? Ahí se le dijo sobre un árbol. ¿El árbol de qué? De la ciencia, o el árbol del bien o del mal o del conocimiento, como esté en la versión que tengas. Cuando Dios da un mandamiento y da una prohibición, ¿verdad? Lleva una enseñanza profunda ahí. Porque al hombre se le dijo, mira, el día que tú comas del fruto de ese, vas a morir. Esa palabra muerte aparece por primera vez. De hecho, yo me puedo imaginar en el tiempo de Adán cuando su hijo, ¿verdad? Abel estuvo muerto, yo creo no sabía ni qué era una manifestación de la muerte, pues no despierta. O como vamos a decir, se habla, ¿verdad? Cuando estudias historia, ¿verdad? En el pueblo de Israel, ve que a veces uno como que hace, uno a toser y unos dicen salud. Pues desde ese trasfondo tiene que antes, después de Jacob para acá, la gente, ¿verdad? No creas que sufría enfermedades dolorosas, no, la gente antes de morir, anda bien o mal, se iba. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿verdad? Ese árbol, ¿qué representaba? Sí, tenemos que conocer el mandamiento y el porqué de ese mandamiento. Para que nosotros podamos, ¿verdad? Resistir cuando vienen esos temores y sobre todo explicar por qué la gente tiene temor a la muerte. Y estoy hablando de la gente, aquí no debe de haber temor, porque aquí está la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. El árbol de la ciencia o del bien y del mal representaba la soberanía de Dios. Dios es soberano, lo puso ahí. Tú obedeces y se acabó. El árbol, ese árbol representaba la soberanía de Dios. Amén. 2. El árbol de la ciencia ayudaba al hombre a experimentar sujeción. Bajo obedecer, él experimentaba lo que era sujeción. Cuando se da un mandamiento o se da una orden, tú lo obedeces, tú experimentas ¿qué? Sujeción. Amén. 2 cosas, soberanía y sujeción. Ahora, ¿para qué soberanía? Porque la soberanía es poderosa, aún para orar es poderosa la soberanía de Dios cuando tú sabes echar mano de eso en la oración. Entonces, también a través de ese árbol era una manera de poder mantener un puesto de autoridad. Cuando se te da un mandamiento y tú no lo violas, tú puedes mantener tu puesto de autoridad y estar en sujeción al que te delegó autoridad. ¿Está conmigo? Quiero que esté recibiendo, porque cuando aún se echan fuera demonios o cosas de esas, tú debes de tener conciencia de esto.
El traer libertad a los cautivos no es difícil cuando tú estás conectado con Dios, porque Dios está contigo, el respaldo está contigo, la unción está contigo, el poder está contigo. Alabamos al Dios Todopoderoso. Ese árbol del bien y del mal también representaba libertad del hombre. En otras palabras, el hombre tenía la posibilidad de obedecer o de desobedecer. Quiere decir que nosotros no estamos mecanizados ni programados. Tenemos la imagen y semejanza de Dios. ¿Alabamos al Señor? Eso es lo que es ese árbol. El hombre, si no se le hubieran dado mandamientos, él no tenía la posibilidad de obedecer. En otras palabras, de ejercer su similitud que tiene de Dios. ¿Cuál es la similitud o su imagen y semejanza, por decirlo así? ¿Cuál es esa similitud más grande? Su libre albedrío, su capacidad de tomar decisiones. Ese libre albedrío, donde está la decisión, donde está la intención, ¿verdad? En donde está, ¿verdad?, la elección, ese libre albedrío. Para eso era ese árbol, para que el hombre desarrollara, ¿qué? Su libre albedrío, amén. Su capacidad de tomar decisiones. Sí, de hecho, hoy por las decisiones que tú tomes, tú vas a ser bendecido si son correctas y si son en la palabra de Dios. Es una mala decisión, te va a llevar a una decadencia espiritual, ¿verdad? A una pobreza espiritual, pero si es una decisión firme, tú vas a ir creciendo de gloria en gloria. Dele un aplauso al Señor, amén. Ese árbol de la ciencia era una exigencia moral. Sin la existencia del mal, el hombre no podría ejercer su libre albedrío. Ese árbol de la ciencia era el instrumento de prueba que el hombre fuera recompensado o corregido. ¿Me estoy explicando? De hecho, era una exigencia moral. ¿Sí? Cuando estemos con el Señor, se nos habla de servicio, se nos habla de buscar a Dios, se nos habla de pagar un precio allá delante de Dios, ¿verdad? Por la gracia somos salvos, pero somos recompensados por la justicia de Dios. Dele un aplauso al Señor, amén. Eso es lo que debemos de conocer y de saber. Es que aquel no trabajó y de todos modos se fue con el Señor, al último se reconcilió, sí. Pues ese es salvo, pero allá con el Señor, en el reino futuro, ¿verdad? Va a haber niveles espirituales, ¿verdad? De recompensas y también aún de autoridad. Tú quieres ejercer un puesto de autoridad en aquel lugar, paga un precio en esta tierra, porque ahorita vamos a hablar del por qué se le tiene temor a la muerte y vamos a tocar esos puntos. ¿Alabamos al Señor? Ahora, ¿qué significa muerte? La palabra muerte significa separación. Amén. O el cese de comunicación con el medio ambiente. Eso significa muerte. Separación o cuando se quita la comunicación con el medio ambiente. Lógico en Dios, con el medio ambiente donde Dios te ha puesto. Cuando el momento que tú quedas incomunicado, cesas de estar en ese lugar, está prácticamente alguien muerte espiritual, amén. Muerte espiritual es una separación. Cuando estábamos en la alabanza, la pastora hablaba de que en nuestra boca, ¿verdad?, hay poder, hay vida, ¿verdad? Y en realidad en la boca, imagínense, te voy a poner el ejemplo natural como ese Proverbio 18, 20, 21, de la boca y de la lengua. En el poder de la boca, dice, está la vida y ¿qué? La muerte. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Yo de hecho cuando he venido aquí yo creo siempre lo repito, pero te voy a enseñar un poquito más allá de la lengua, de la boca. Mira, cuando nosotros, ¿verdad? Se nos dice, hay poder en las palabras, lógicamente porque hay leyes, ¿verdad? Hay poder, pero en la boca, ¿verdad? Es un instrumento, imagínense, hay poder, ¿verdad? De vida, de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro. ¿Cómo es esto? Si nosotros, ¿verdad?, no mantenemos una fuerza espiritual o una energía espiritual entre nuestro cuerpo y nuestra alma, se separan. Debe de haber una energía o poder espiritual. Sin eso se separan. Ejemplo, hablando de afuera hacia adentro, la alimentación. Si tú dejas de alimentarte semanas o meses,
¿Qué es lo que va a suceder? Tu alma se va a separar ¿de qué? De tu cuerpo, porque no va a tener la suficiente energía para que tu alma y su cuerpo estén unidos. ¿Sí me estoy explicando? Cuando alguien va a morir, lo primero, cesa toda alimentación, cesa toda la alimentación, ese hombre empieza a morir, literalmente. Entonces en lo espiritual es lo mismo. Debe de haber una fuerza espiritual para que nosotros nos mantengamos en ese medio ambiente espiritual, algo que una todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso vino el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor, amén. No sé si se está recibiendo esto, amén. Por eso está la vida y la muerte en el poder de la boca. ¿Por qué? Porque eso vamos a tener, ¿verdad? Ese es el instrumento que nos va a ayudar a mantenernos unidos y en el medio ambiente. Muerte no significa dejar de existir. No, ni dejar de tener conciencia. La muerte, ¿verdad? Aún la muerte, cuando hay una separación del cuerpo y del alma, el hombre va a tener conciencia. Por eso usted ve ese ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién? Lázaro y quién. Sí, ¿verdad? Lázaro, ¿verdad? Ese hombre que cuando murió dice que él fue al seno de Abraham, y el otro hombre fue ¿a quién? Al Hades. Muchos dicen, esa es una parábola. Eso no es verdad. No, hermanos. En Israel, las parábolas, para que tú te des cuenta, ese ejemplo que usó nuestro Señor Jesucristo, si era una parábola o no, en Israel las parábolas no llevan nombres de personas. Ese era ese era un ejemplo real. Denle un aplauso al Señor, amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque vamos a decirlo así, aún en la carta a los Hebreos 9:27 dice, está establecidos para los hombres que mueran una sola vez y después que venga el juicio. ¿Alabamos al Señor? Entonces vamos a decir, es importante, ¿verdad?, que tú camines libre de temor a la muerte para moverte en autoridad. ¿Está conmigo? Moverte en autoridad. Sí, porque podemos agarrar y decimos, haz confesiones de fe, declara que eres sano, declara que la gente es sana, declaro que el demonio, sí, puede ser una declaración, pero si lo haces en temor, no va a salir poder de Dios de tu boca. Sí, porque hay mucha gente que declara, pero lo hace en fe o lo hace en temor. Es que me declaré libre, pero lo estás haciendo en fe o en temor. De eso se trata el mensaje. Que tú salgas con una convicción más profunda de hacer declaraciones de parte de Dios y tú veas los resultados de Dios en tu vida. ¿Cuántos se gozan? Como que eso ya no estuvo fuerte mientras hablamos de la ciencia y de los mandamientos, de cómo, pero esto es real. Esto es real. Cuando tú tienes enfrente, ¿verdad?, un problema, una adversidad, lo único que te va a llevar a salir o a romper esas cosas es que tú seas un hombre de fe y hables palabras de fe. ¿Ok? Ahora, el punto aquí, vamos a decir, es el punto de por qué hay temor. ¿Por qué hay temor? Es más, la gente, yo he tenido la experiencia de estar con gente que no tiene a Jesús en su corazón. Y antes de morir, mire, hermano, se le ve una desesperación. Yo he tenido la oportunidad de estar con gente que dice, bueno, pues ya el Señor me va a llevar, pues sea su nombre bendito, yo adoro a Dios y ya quiero partir con el Señor. Cierran sus ojos y se les ve una paz en su corazón. ¿Está conmigo? Entonces, ¿por qué el alma de la gente, antes de separarse del cuerpo y no tienen a Jesús, por qué no quiere partir? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta aquí en el pueblo de Dios? Yo me hago cientos de preguntas. Mire, la clave para que tú crezcas en sabiduría es hacerte preguntas correctas que te lleven a respuestas correctas de la palabra de Dios.
Te voy a decir el por qué. Nuestra conciencia, nuestra alma tiene conciencia antes de morir de lo que hay más allá. ¿Sí lo dije claro? Ejemplo, ¿de qué? ¿Por qué esa gente tiene temor y un hijo de Dios no? De hecho, ve usted el apóstol Pablo, dice, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona ¿de qué? De justicia, o de gloria, o de la corona de la vida, la cual de las 3 coronas que cada una tiene su enseñanza. Pero ¿sabe qué? El alma del pecador, así como del creyente, aunque él no descifre conscientemente o él esté inconsciente en su manera de pensar, pero consciente en las cosas espirituales, ¿sabe qué es lo que hace el alma? ¿Por qué no quiere morir? Le voy a dar unos puntos por qué. Número 1, porque en este mundo, el alma está consciente que en este mundo es donde podemos hacer cosas para ser recompensados. Y allá nomás vas a disfrutar de lo que hiciste aquí. Alabamos al Señor. Porque en este mundo es donde nosotros, nuestra alma, nuestro ser, puede tener un crecimiento espiritual. Alabamos al Señor. Solo en este mundo, ¿verdad? Hablando de cosas, es donde nosotros tenemos libre albedrío para elegir hacer el bien o el mal. Allá en el otro mundo ya no va a estar el árbol de la ciencia de lo malo o de lo bueno. Allá tú vas a ir a disfrutar por la eternidad de la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. ¿Por qué tiene temor? El alma está consciente de que en este mundo es donde podemos experimentar crecimiento, desarrollo. Amén. Quiere decir que el cielo o en el reino futuro no es un mundo para que el hombre se desarrolle, pero aquí sí, de eso está consciente el alma del hombre. Dale un aplauso al Señor, amén. En este mundo, el alma es donde debe de experimentar la vida de Dios. Y todo crecimiento se puede realizar solo en este mundo. El alma está consciente que en este mundo, ¿verdad? Mientras más nos desarrollemos en este mundo, más satisfacción espiritual tú vas a tener. Te vas a sentir satisfecho en cada etapa espiritual de tu vida. Dale un aplauso al Dios Todopoderoso. No sé si me estoy explicando. Esto es poderoso, hermanos. Mire, aquel que está en el Señor, aquel que tiene revelado un propósito, o por lo menos sabe que Dios lo creó con un propósito, ese es un avance. ¿Sabe qué es lo que va a hacer? Cada acción de minuto a minuto, o hora tras hora, o día tras día, mes tras mes, año tras año, no va a desperdiciar el tiempo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque él sabe que está diseñado por un propósito. Él sabe que en este mundo, y si no sabías, hoy lo sabes, que en este mundo solo es donde nos vamos a desarrollar y tener la habilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Allá vas a elegir puro bueno, porque allá no va a estar el diablo. Allá no vas a estar batallando con el diablo, con los demonios, con la enfermedad. Eso fue producto del pecado. Allá va a haber santidad, ¿verdad? Allá va a haber amor, allá va a haber paz, allá no va a haber más lágrimas, allá va a haber gozo, paz, porque eso consiste el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. ¿A poco usted a veces, bueno, yo que pastoreo a poco a veces como que
ay, el pastor ya va a empezar con que vayamos a predicar y que invitemos a alguien aquí y que le sirva yo a Dios y que yo tengo un ministerio y que tengo un llamado y que los dones que Dios me ha dado, y tanta pregunta que uno dice, ahora, ¿qué quiere el pastor? Lo que quiere el pastor, que no le temas a la muerte y que cuando partas con el Señor vayas con poder y autoridad, satisfecho espiritualmente de que aquí tú eres vencedor y no hay temor a partir con el Señor, que el boleto ya está preparado. Dale un aplauso al Dios, amén. Ahora, al morir el alma siente esa pérdida cuando no se obedeció, siente el desperdicio de tiempo, que ya no tiene otra oportunidad para desarrollarse, para cumplir el propósito, para usar los dones que le dio, para hacer lo bueno, para amar, para desarrollarse. Ya no tiene oportunidad. Ya el alma por eso no se quiere despegar del cuerpo, porque la oportunidad, como dicen en inglés, es today, es hoy. Dale un aplauso al Señor, amén. Va a decir, hermano, es que no quería servir, me la quería llevar tranquila. Pues esa es elección de cada uno. Estamos en este mundo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué siente eso también? Porque el alma está sujeta a los principios de Dios. Implica perder para siempre la oportunidad de formar su nivel y desarrollo que pudo haber experimentado en este mundo e irlo a gozar en el otro mundo. Alabamos al Señor. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujito de decir, bueno, para el próximo año. No, es hoy. Nuestro Señor Jesucristo estuvo sirviendo de 30 a 33 años y medio aproximadamente de lleno en su ministerio. Él experimentó lo que era sujetarse a sus padres y todo eso, pero ¿sabe qué? Él agarró y dice, es mi tiempo, ahora es cuando, y voy a dar todo de mí. Ahora, eso no quiere decir que cuando empezamos a servir no hay errores, no, para eso tenemos líderes, para eso tenemos autoridades que nos guíen, por eso tenemos que ser corregibles, ¿ok? Porque en esta vida es donde podemos hacer muchas cosas que allá no vamos a poder hacer. Vamos a decirlo así, este es el momento, este es tu tiempo. Sí, porque si no la Biblia dijera mentiras, dice que todo tiene que su tiempo. Por eso estamos en este tiempo. ¿Por qué no estuvimos en los tiempos de Noé, de Abraham o de Moisés o Elías? Porque este es nuestro tiempo. Y este es el mejor tiempo. No pueden decir, me hubiera gustado estar en los tiempos del Señor. Capaz que estás allá, tú mismo lo crucifican. Este es tu tiempo, amén. Dale un aplauso al Señor, amén. Por eso la Biblia dice, aún verdad, cuando vemos la Biblia, dice en 1 Corintios 15, 26 que la muerte, ¿verdad?, es nuestro enemigo y que es nuestro último enemigo. Dice, el último enemigo, ¿qué es qué? La muerte, ¿ok? Aquí nosotros debemos de ser vencedores. Dile al que está a tu lado, tú debes de ser vencedor. Número uno, tenemos que empezar a vencer, ¿verdad? Tenemos que vencer, ¿verdad?, aquí las adversidades. También tenemos que vencer el tiempo. Quiere decir que tú debes de estar trabajando en tu tiempo. Y después tenemos que vencer la muerte. ¿Alabamos al Señor? ¿Por qué? Porque no podemos llegar allá y decir, Señor, no pude. No creo que usemos el sorry, porque allá no creo que hablen en va a ser otro lenguaje, pero ¿sabe qué? Cuando llegamos allá con el Señor, sucede algo. Dice que va a estar el tribunal de ¿quién? De Cristo. Ese no es para los pecadores, el trono blanco. No, hay diferentes. El juicio siempre va a comenzar por los hijos de Dios, no para condenarte a muerte eterna, pero sí, ¿para qué? Es un juicio para que, a ver, ¿qué tanto de galardones tienes? ¿Qué recompensas tienes? Y va a haber poderosas preguntas. Te voy a dar ejemplos. Si hubo mandamientos que no obedecimos, va a haber esa pregunta. ¿Por qué no obedeciste este mandamiento? Dejé estos mandamientos en mi palabra. Otra pregunta. Te di un llamado. ¿Por qué no quisiste
caminar en tu llamado. Por ejemplo, yo como padre, bueno, ¿qué hiciste con la herencia que te di? ¿Qué hiciste con tus hijos? Y tengo que ir dando ¿qué? Cuentas. ¿Me estoy explicando? Vivir en obediencia es más complicado, eso estoy consciente. Tener libertad es más complicado, estoy consciente. Ser un pecador es más fácil, autodestruirse es lo más fácil. Pero mantenerse restaurado, mantenerse en la unción, mantenerse en comunicación con Dios, mantenerse en servicio a Dios, yo sé que es un gran sacrificio, pero ¿sabes qué? No va a ser por la eternidad, es temporal, allá Dios nos va a recompensar. Dale aplausos al Señor, amén. ¿Me estoy explicando? Entonces, la oportunidad de hacer cosas en Dios, ¿cuándo es? No es como allá en México, que ahí de verdad a veces muchos no les gusta trabajar, ya le dan el trabajo el martes, dice, ¿cuándo vengo? No, pues el próximo lunes, no, de una vez. ¿Para qué me espero? Hay que ganar. ¿No quieres tener monedas? ¿Quieres que te diga en el servicio qué moneda hay en el cielo? Que se te pone en las manos, se le llama fe. Si esa es la moneda. A ver, diga, una moneda de fe. Sí, tú sirves a Dios, ser fiel a Dios es una moneda. Llevas esa moneda de fe, estás sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios. Hay un canceroso, ¿cuánto cuesta? Cuesta, vamos a decir, $3 espirituales ese cáncer. Ok, tengo fe. Sé sano en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, amén. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, ¿por qué algunos no ven les hace falta cash? ¿Sí? El apóstol Pedro agarra y dice, mira, no tengo oro ni plata de lo del terreno, dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dale un aplauso al Señor, amén. Eso es lo que hace Dios, amado hermano. Dios se manifiesta de gloria en gloria. Entonces la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué el hombre, la gente tiene temor a la muerte? Las respuestas están en el mensaje. ¿Por qué? Porque el alma está consciente que está perdiendo oportunidad y que solo en esta tierra hay oportunidades. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren seguir sirviendo a Dios? ¿Cuántos quieren gozarse en el Señor? Amén. Ponte de pie, vamos a hacer una oración poderosa, vamos a hacer unas pequeñas renuncias, no sé si podemos, tantita música aquí, vamos a estar orando y si hay temorcitos ahí, ahorita se van a desprender de tu mente, de tu vida. Es más, muchos, ¿por qué crees que hasta tienen temor a servir? Porque su mente los engaña. Pero la mente renovada, ¿qué crees que hace? La mente renovada quiere más de Dios, quiere servir más a Dios, quiere buscar más a Dios, quiere tener más de Dios. Síguele dando aplausos al Señor, amén. Eso es lo que hace la mente en Dios, amados hermanos, amén.